Saludamos tanto a quienes nos hayan seguido en el bloque anterior como a espectadoras y espectadores que se incorporen ahora para esta siguiente ronda de intervinientes. Seguimos con este programa de debate político de las candidaturas asturianas que concurren a las elecciones generales del 20N. Recordarles, como decíamos al comienzo de todo este programa, que se trata de una iniciativa no oficial en la que nos hemos involucrado personas del sector de la comunicación en Asturias y a la que ha brindado apoyo logístico la Escuela de Imagen y Sonido de Asturias, CIVISI, desde cuyos estudios en Noreña estamos realizando la grabación de este espacio. Esto, en todo caso, se hace de forma absolutamente desinteresada y el producto resultante además está a disposición de quienes quieran utilizarlo para su difusión pública. El objetivo, informar sobre candidaturas y propuestas a las elecciones de ese próximo domingo en un marco de expresión lo más igualitario posible, ¿no? Con las dificultades que tiene de todos modos pues convocar a las 16 candidaturas que en principio están llamadas a las urnas aquí en Asturias el próximo domingo y estaban llamadas también a estos debates, a estas rondas de debates. Unas de las candidaturas están aquí presentes, han enviado representantes y otras, pues por las razones que sea, no lo han considerado oportuno o no han podido venir. En fin, ahí ya las valoraciones cabe que las haga cada cual en todo caso. De hecho, en esta siguiente ronda, en este bloque, tendría que estar el Partido Popular, tendría que estar una formación llamada Escons en Blanc y tendría que estar también el Partido Animalista contra el Maltrato Animal. Ninguno de ellos va a estar aquí. Quienes sí van a estar y les presentamos a continuación pues son los candidatos de las siguientes formaciones y que les relaciono en ese orden alfabético del nombre de las candidaturas. Está con nosotros don José Antonio Ballesteros, que va en la candidatura de ECUO. Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Gracias por estar con nosotros en este debate. Gracias a vosotros por invitarnos. También nos acompaña en el plató en estos momentos por el Partido Comunista de los Pueblos de España, Raúl Martínez Turrero, que es candidato de esta formación. Gracias, Raúl. A vosotros, buenas noches. Y por último, cierra este segundo bloque, de debate. En tercer lugar nos acompaña Arturo García Rodríguez, que es candidato por el Partido Demócrata y Constitucional. Democrático y Constitucional. Gracias, muy amable, Arturo. Bien, con ellos empezamos en la misma dinámica que lo hicimos en el debate anterior, así que lo primero que hacemos es esa asignación de turnos que hemos llamado sidrocracia, con un poquito de humor, y con este vaso de sidra que les tendemos, para que sean ellos mismos quienes elijan el... Vamos a cambiar por aquí, así vamos buscando, pues que el azar sea el que determina quién es el que interviene en primer lugar, o sea, quien tiene el número 1, que parece que es Arturo. El número 2 le ha correspondido a Raúl, y con el número 3 pues hará sus intervenciones en los diferentes bloques temáticos José Antonio. Primer bloque de asuntos a debatir, señores, pues ese en el que hablamos de todo lo que concierne a la situación de la economía, también a la situación del mercado laboral. Muchos temas realmente los que agrupa ese bloque. Vamos entonces con la primera intervención. Adelante, Arturo. Bueno, decir que la situación de crisis actual que hay en España tiene una parte de crisis común al resto de países del mundo y una parte específica de España. La parte que es común a todo el mundo es que es una crisis de deuda. Ahora mismo en España no tenemos dinero, estamos muy endeudados, tanto a nivel personal como a nivel de Estado, y por lo tanto eso exige ya de mano un sinfín de recortes. La razón de esta crisis de endeudamiento se debe única y exclusivamente hasta la mala gestión que hubo hasta el día de la fecha. Se ha despilfarrado el dinero en cosas que creemos que son absolutamente necesarias y por eso ahora también hay un pequeño margen y se está recortando y se está vendiendo infinidad de cosas que yo creo que son absolutamente prescindibles. Por lo tanto, es un problema de gestión. Por lo tanto, es absolutamente necesario el recortar para ganar con liquidez y así poder priorizar y gastar el dinero donde realmente se hace necesario. Y en segundo lugar, un problema de paro. El paro es una de las características muy peculiar y originaria, única y exclusivamente de España, la cual luego comentaré en el segundo apartado. De acuerdo, ya yo creo que estuvo ojo avizor Arturo, veía que el reloj se ponía ya en los últimos segundos y no quiso oír ese sonido de la trompetilla que antes tuvo, pero bueno, sirvió para meter en cierta medida en cintura a nuestros intervinientes. Le toca el turno por el Partido Comunista de los Pueblos de España a Raúl para abordar este primer gran asunto del tema económico y laboral. Muy bien, muchas gracias. Bueno, lo primero decir que para el Partido Comunista cuando se habla de crisis no se habla de una crisis más, se habla de una crisis capitalista.
Los mineros de las cuencas asturianas no han motivado la crisis, los trabajadores de los medios de comunicación no han motivado la crisis, los pescadores de Carreño, de Cudillero, de Tazones no han motivado la crisis, las trabajadoras del servicio doméstico, los camareros no han motivado la crisis la ha motivado un sistema histórico concreto de producción que es el capitalismo, y además ha motivado una crisis de la que no se puede salir dentro de los márgenes del capitalismo, al menos para las mayorías trabajadoras. Nosotros creemos que eso es lo fundamental en este momento. Por eso nuestro partido se presenta a las elecciones bajo el lema todo para la clase obrera, entendiendo que hay un choque, que hay una contradicción entre la mayoría trabajadora, que todo lo produce, y una minoría parasitaria que se apropia del trabajo y se apropia de los frutos del trabajo de los demás. Y esa minoría parasitaria y esa manera de funcionar la sociedad es la que coloca 5 millones de parados en nuestro país, que las mujeres cobren un 30% menos por realizar el mismo trabajo, la destrucción medioambiental y la situación al nivel que está desde el punto de vista de los servicios públicos. Gracias, Raúl. Ahí estaba la campana. Turno para las propuestas de ECUO. José Antonio. Sí. En ECUO pensamos que el problema de la deuda no es real, no es lo que nos están diciendo. Lo que nos están diciendo es la opinión, o lo que nos quieren colocar los mercados y los especuladores financieros y especuladores inmobiliarios. Son ellos los que tienen un problema de deuda. El problema público es de financiación y de actividad. Entonces, en ECUO tenemos un programa concreto, con propuestas concretas para crear actividad y para crear financiación. Para crear actividad tenemos el New Deal verde, un programa desarrollado inicialmente por el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente y que ha completado, desarrollado, investigado distintos organismos públicos, europeos, de distintos gobiernos y fundaciones, think tanks de lo más variado, y que en ECUO hacemos nuestro. Y por otro lado hay unas vías de financiación que son una mayor progresividad, la lucha contra el fraude fiscal, contra los paraísos fiscales y la progresividad y la fiscalidad verde, por otro lado. Bueno, se nos va a acabar el tiempo. Dejamos entonces aquí esa intervención, ¿no? Ahí estaba la campana. Gracias, José Antonio. Vamos entonces a esa segunda ronda, abordando este bloque temático en el que también, evidentemente, cabría que nuestros intervinientes trasladaran propuestas concretas que tengan a lo mejor para los sectores productivos de esta región, para el campo, para la industria, para el sector terciario. En realidad, bueno, ellos mismos son los que tienen que decidir en qué propuestas emplean este escaso tiempo, este escaso recurso que es el tiempo en el audiovisual para transmitir ideas a la gente, a la ciudadanía. Volvemos con las propuestas del Partido Demócrata y Constitucional. Arturo, adelante. Como dije, el segundo problema que tiene España, y es específico nuestro, es el tema del paro. Un paro que se debe única y exclusivamente a que las empresas efectivamente han tenido que despedir a mucha gente por la falta de financiación para poder responder a sus pagos. La fórmula que nosotros proponemos es que el Estado es el encargado de facilitar la creación de empleo y el responsable directo de creación de empleo es la empresa. Y la única forma que tiene el Estado para facilitar la creación de empresa es precisamente minimizar los trámites y, en segundo lugar, también emerger toda esa economía sumergida que hay. Precisamente con 5 millones de parados no se entiende que hay una revolución, porque precisamente el 80% de la producción que hay en España es debido a las pymes. Las pymes cuentan con 1, 2, 3 trabajadores, los cuales todos trabajan en B para evitar la cuota de la seguridad social, que es muy alta. Por lo tanto, solicitamos la financiación de la misma de los primeros empleados y, en segundo lugar, también reducir el IVA y también, como no, para evitar bueno, se acaba el plan. Gracias, Arturo. Turno de nuevo para las propuestas que nos realice desde el Partido Comunista de los Pueblos de España. Raúl. Nosotros proponemos, en sintonía con ese lema general de todo para la clase obrera, exactamente lo contrario de lo que están haciendo y de lo que proponen todos los partidos que de una u otra manera defienden el capitalismo. Ellos proponen alargar la jornada laboral, nosotros proponemos 35 horas por ley en cómputo semanal de jornada laboral. Ellos proponen abaratar a través de las reformas laborales el salario. Nosotros proponemos un salario mínimo interprofesional de 1.200 euros para todos y todas. Ellos proponen alargar la edad de jubilación, ya la tenemos colocada a los 67 años. Nosotros proponemos jubilación a los 60 para todos y todas. Y sobre todo entendemos que esto es posible única y exclusivamente si la gente lucha, si la gente se organiza, si la gente se moviliza. Porque llamamos la atención sobre la ficción que se genera en esta campaña electoral. No va a haber salida para la crisis por mucho que los trabajadores se aprieten el cinturón. Lo único que va a haber van a ser salarios de miseria, trabajar más por menos. Por tanto, es necesaria la organización, es necesaria la lucha de todos y todas.
Gracias. Vamos de nuevo con el señor Ballesteros y con las propuestas que nos traslade en este complejo asunto desde la formación ECUO. Pues según los estudios a que me refería antes, el New Deal verde tiene un potencial de creación de empleo de 2 millones de puestos de trabajo de aquí al año 2020, en sectores como las energías renovables, la agricultura ecológica, la rehabilitación de edificios, la recuperación de espacios degradados urbanos y rurales, la reconversión industrial hacia métodos menos contaminantes y más eficientes en energía y en consumo de materias primas, en el reciclaje, en silvicultura, en pesca artesanal, etcétera. Esto se puede financiar con tasas a las transacciones financieras, tasas sobre las emisiones de gases de efecto invernadero, tasas sobre otros contaminantes, ya mencionaba lucha contra el fraude fiscal, recuperación del impuesto sobre el patrimonio, impuestos sobre sucesiones y donaciones, y un cambio en la fiscalidad que penalice las emisiones contaminantes y desgrave las... Tiempo, gracias. Vamos ya con el segundo bloque de temas. Lo decíamos en el debate anterior, probablemente hay una relación estrecha entre esas disponibilidades financieras, esos dineros y esa situación que tengan las cuentas públicas y lo que llamamos estado del bienestar. Turno ahora para nuestros intervinientes, por lo tanto, para que nos desgranen propuestas que sean relativas a la sanidad, a la educación y a la cultura. Momento para hablar seguramente de los hospitales de Asturias, de cómo se desboca y qué hacer con el gasto farmacéutico, hablar en el campo de la enseñanza de cómo se gestiona toda esa realidad de los recursos que hay que destinar a la educación y muchos otros temas que se podrían citar seguramente. Atención a la dependencia, apoyo a las familias, en fin, que nuestros intervinientes sean los que nos hablen de estos temas. Don Arturo, es su turno, adelante. Sí, la razón de ser precisamente del Estado es precisamente proporcionar a los individuos aquellas necesidades que por sí solos no son capaces de abastecerse por sí mismos. De ahí que lo prioritario del Estado es precisamente la educación, la sanidad y, cómo no, que muchas veces se deja apartado, la justicia. Por lo tanto, sí a los recortes, como dije al principio, pero no aquí. Por lo tanto, hay que priorizar muy meticulosamente, con criterios de racionalidad, razonabilidad y sentido común, dónde hace falta el dinero, de dónde hay que recortar. Evidentemente, donde no se puede recortar es en la sanidad, y luego no se puede permitir tampoco despilfarrar a lo mejor 300 millones de euros, como se está despilfarrando ahora mismo en Asturias, para meter 2 autopistas más, cuando ya hay una en la cuenca minera. ¿Qué es prioritario? ¿3 autopistas para la cuenca minera o comprar equipos de resonancia para el hospital y no tener unas listas de espera para hacer una resonancia de 1 año, por ejemplo? Entonces creemos que sí al estado de bienestar, sí a la educación, pero priorizando ahora mismo. De acuerdo, muchas gracias Arturo. Vamos entonces en esta materia tan sensible del estado del bienestar con las propuestas que el señor Martínez Turrero nos traslade respecto de ese programa electoral del Partido Comunista de los Pueblos de España. Adelante. Sí, lo primero decir que no hay estado de bienestar y que todas las organizaciones políticas que se sitúan en la lógica de prometer el desarrollo y la defensa del estado de bienestar, desde nuestra óptica y con todos los respetos, están abiertamente mintiendo. El capitalismo al que vamos abocados no es compatible con el estado de bienestar ni con los derechos de una inmensa mayoría de la población. Estamos en un país donde más del 20% de la población en este momento ya está dentro de los márgenes que se caracterizan habitualmente como de pobreza. Tenemos más de un 20% de desempleo y, quieran o no quieran, se va a privatizar. Por tanto, como decía, entendemos que no hay estado de bienestar y en la lógica del capitalismo no va a haber estado de bienestar. Nosotros planteamos algunas cuestiones concretas, como son empezar por eliminar la sanidad privada y por eliminar la sanidad pública. Si hablamos de igualdad dentro de lo público. Hablamos de avanzar colectivamente y que todos y todas tengamos los mismos derechos a la sanidad y a la educación, sin que se generen sanidades y educaciones de élite a las que acude la Casa Real en contra de una sanidad y unos servicios públicos asistenciales en los que se condena a la clase obrera. Bravo, muy amable. Vamos ahora con el turno de ECUO, José Antonio, en este tema del estado del bienestar. Pues precisamente el estado del bienestar es otro campo en el que se puede crear empleo. El desarrollo del estado de bienestar, de aspectos como la ley de dependencia, el desarrollo pleno de la ley de dependencia podría crear cientos de miles de puestos de trabajo. En la sanidad, mayores prestaciones sanitarias, mayor educación sanitaria, centrar la sanidad no en el gasto, en el tratamiento posterior, sino en la educación, en la prevención, en
en la salud, en lo que se entiende como salud pública, que es la prevención y la educación, no recortar pensiones, sino al contrario el reparto del trabajo, acortar la jornada laboral. Un primer paso sería la jornada semanal de 35 horas para después avanzar más en recortes adicionales, prohibir las horas extraordinarias, reconocer el trabajo en el hogar, el trabajo voluntario. En fin, no son necesarios más recortes porque esto es perfectamente financiable con los impuestos a que me había referido anteriormente. Tiempo, don Antonio, gracias. Segundo turno de propuestas dentro de este bloque dedicado al estado del bienestar, donde también cabría hablar seguramente de la cultura, si ustedes lo consideran oportuno. Es un tipo de prestación que el Estado también, en cierta medida, pues tiene control sobre él. ¿Qué opina usted al respecto, Arturo? Bueno, lanzándome el guante y precisamente en sintonía con lo que acabo de decir, la crisis en la que estamos, yo entiendo, con debido respeto a la cultura, que hay que promocionarla y tal, no es lo prioritario ahora precisamente. Ahora lo prioritario es precisamente el hospital, es precisamente la educación y es precisamente, por ejemplo, no se entiende que se gaste millones de pesetas, por ejemplo, en el tema de los vehículos oficiales, en embajadas, en sedes en Bruselas, de Asturias, etcétera, y por ejemplo tenemos que en el Colegio de Actores de Minusválidos se ha intentado crear una caja de Hubble, que es una cosa de estimulación de los niños minusválidos, y cuando lo voy a conocer en la campaña anterior para las autonómicas, resulta ser que son 4 paredes, un cubo, y falta una, y esta pared que falta, dice, es que no nos llega el presupuesto y cuesta 6.000 euros. Es decir, por 6.000 euros tenemos el Colegio de Santo Ángel de aquí de Oviedo para los discapacitados, sin una pared para un perfecto desarrollo de la caja de Hubble para la estimulación de los niños. Entonces, como digo, criterio de racionalidad, normalidad, proporcionalidad, sentido común y racionalidad común. Gracias, Arturo. Al respecto, segundo turno para perfilar propuestas del estado de bienestar y a lo mejor eso, pues hablando de cuestiones, bueno, la educación, la cultura. Raúl, adelante. Nosotros entendemos que cuando se habla de recortes siempre se recorta para el mismo sitio. Quien se puede pagar la cultura no necesita la promoción de la cultura desde lo público ni la enseñanza pública, porque acude a la privada y porque se puede pagar el desarrollo cultural propio, el disfrute cultural propio de sus hijos con el dinero que tiene frente a una gran mayoría que no lo tiene. Por tanto, ningún recorte y ninguna priorización en ese tema. El pueblo, la población, los trabajadores y trabajadoras tienen derecho al acceso a la cultura. Lo que no es de ley, lo que no es normal, lo que nadie entiende, es que el Estado, con los impuestos de los trabajadores, dé millones de euros todos los años al Opus Dei para que gestione la enseñanza privada. Que se den millones de euros a empresas privadas, principalmente de la Iglesia, para financiar los conciertos, con dinero que permitiría un desarrollo de una educación pública, gratuita, científica, de calidad, para todos y todas, y que mi generación no sea la última en que el hijo de un trabajador pueda acudir a la universidad, que me temo es lo que está sucediendo en la Unión Europea con el Plan Bolonia, con el Plan 2015 y demás. Entonces, entendemos que desde esa óptica hay que ejercer el derecho al voto y desde esa óptica hay que luchar. Gracias, Raúl. Le toca cerrar este turno dedicado al estado del bienestar. José Antonio, cuéntenos. Pues la educación y la cultura son aspectos básicos no solo del estado de bienestar, sino de una sociedad avanzada y moderna. Sin cultura, sin sociedad, no puede haber una sociedad y una ciudadanía que sea capaz de participar y de tener una opinión y voz en la vida pública. Por lo tanto, creemos que hay que potenciar todas las actividades culturales, desde el asturiano hasta cualquier manifestación artística, literaria, etcétera, que haya una vida cultural, una agitación cultural, que además es una fuente también de nuevos emprendedores, de actividad económica y de que haya vida en la calle. Y esto puede cambiar, puede ser una fuente de participación, incluso democrática, de incorporación de la gente a la sociedad. Por supuesto, esto no tiene por qué suponer ninguna merma en las prestaciones sociales, de sanidad o de cualquier otro tipo. Cada cosa lleva su vía, lleva su financiación y la financiación de unas actividades no tiene por qué reducir las otras, todo lo contrario, efectivamente. Gracias, Antonio. Nos pasamos al bloque de propuestas en políticas medioambientales, el bloque destinado a hablar de asuntos que pueden ser muy importantes para el desarrollo de esta comunidad autónoma de Asturias. Hablar, por supuesto, del tratamiento que se le dé a la contaminación, también de la gestión de residuos, por supuesto, y de la conservación de todos esos espacios naturales y esas especies en las que esta comunidad pues tiene todavía una situación de privilegio, pero
a la que la actividad humana le tiene que prestar seguramente una especial atención. Don Arturo nos trasladará al respecto pues el punto de vista que tenga el Partido Demócrata y Constitucional respecto al medio ambiente en la región. Bueno, evidentemente la cuestión medioambiental a priori es muy importante, es el lugar donde vivimos, etcétera, etcétera, pero esto suena a moda y a ilusión. Y así la pregunta concreta que yo lanzo a cualquier ciudadano es la siguiente: si usted, su trabajo, por ejemplo la Ceralia, que tiene unos índices de contaminación muy importantes, para evitar esa contaminación, la cerramos, ¿qué opina usted de la contaminación? Dice, a mí que la contaminación, pues con el debido respeto, que le den, porque es del sustento del que vivo. Y yo creo que hoy en día hay afortunadamente tecnología suficiente para aminorar la contaminación global, para aminorar la emisión de gases, etcétera. Pero ante la prioridad de qué es principal, el trabajo de la persona o el medio ambiente, evidentemente cada uno que se responda a sí mismo, pero si por culpa del medio ambiente yo me voy a quedar al paro, complicado es. De hecho, la prueba de que todo es un mercadeo, con lo cual no estamos de acuerdo, pero al final cada uno busca su interés, es precisamente el problema de Kioto. El Kioto no es otra cosa que asignar cuotas de contaminación a cada país y luego mercadean con esas precisamente cuotas. Por lo tanto, lo importante es el trabajo y la contaminación. Va a haber debate, verán cómo sigue en esta cuestión del medio ambiente. Escuchamos ahora las propuestas que al respecto formule Raúl Martínez desde el Partido Comunista de los Pueblos de España. Adelante. La cuestión medioambiental, como el resto de cuestiones, vivimos en una economía donde la lógica del beneficio individual, del beneficio privado capitalista, arrasa con todo. A ninguna gran empresa le preocupa, más allá de la contestación social que pueda provocar, el destruir la costa asturiana o destruir picos de Europa, si de ahí puedo obtener un beneficio privado que va a quemar a lo largo de los próximos años como capitalista que es. Eso no entra dentro de los planes, igual que no entra dentro de los planes del capitalismo, el millón de muertos que hay en Irak en este momento si pueden obtener ganancias del petróleo, o lo que haya sucedido con la población libia. En Asturias tenemos problemas de este tipo. Tenemos el problema de la incineradora para quemar los residuos de Cogersa. Desde nuestro punto de vista hay que apoyar las reivindicaciones de los ganaderos de Carreño, por ejemplo, que se están oponiendo a ese mecanismo de contaminación de los valles de la zona del entorno. Tenemos el problema de las subestaciones eléctricas en Pervera, en Carreño, en Gozón, cuando hay alternativas distintas a lo que quieren colocar ahí. Pero ¿dónde está el problema? En que se trabaja políticamente en función... El problema ahora está también en el tiempo de intervención. Es el turno ahora para que en este capítulo concreto nos desgrane alguna propuesta, la que dé un poco tiempo antes de que suene esa incordiosa bocina, don José Antonio, desde ECO. Adelante, su turno. La contaminación ambiental es responsable de decenas de miles de muertes en España cada año, lo dice el Ministerio de Sanidad, y el cambio climático está empezando a ser responsable también de desplazamiento de poblaciones, de migraciones, de gente que se queda así, de migraciones causadas por falta de medios de vida. Entonces, precisamente el New Deal Verde, que es nuestro programa, trata de crear empleo, crear actividad, mejorando el medio ambiente y mejorando la situación personal de cada ciudadano, ¿no? De cada trabajador y de todo el mundo. Vamos a crear actividad reduciendo la contaminación, transformando la actividad industrial, los procesos industriales para que sean menos contaminantes, consumiendo menos energía, pasando a energías renovables que no contaminan, reciclando, en lugar de una incineradora, el reciclaje, la reutilización, pueden crear tiene un potencial de creación en Asturias de 2.000 puestos de trabajo. Y la bocina de nuevo, José Antonio. Si tenemos ocasión de volver a realizar debates con candidaturas aquí en Asturias, pues en los comicios de dentro de 4 años buscaremos una bocina que sea un poquito más discreta, porque esto es auténtica contaminación acústica y presión seguramente para nuestros intervinientes. Arturo, usted ponía el dedo en la llaga en una cuestión que es esa disyuntiva, ¿no?, que puede generar a veces... Claro, evidentemente. Precisamente antes hablé un poco del problema global, pero hay muchos otros problemas concretos de contaminación y precisamente acústica, como esta bocina, que habría que regular precisamente los espacios de silencio a ciertas horas, regularlos mucho más. También contaminación visual, protección de la costa. No podemos deteriorar la costa como la estamos deteriorando en Asturias con la costa tan bonita que tenemos. Otro tema concreto muy importante es que vemos que se construye una carretera paralela por mejoría, una autovía, etcétera, y ¿qué hacemos con la antigua? Pues queda ahí abandonada de cualquier manera cuando se había que regenerarlo y restaurarlo y hacer pues prado, monte, lo que sea. Es decir, hay muchísimas cosas pequeñas de la vida diaria y ordinaria donde deberíamos meter mano más que a la cuestión global, que siendo importante evidentemente a nosotros se nos escapa porque nunca llegaremos a
al gobierno. Evidentemente hay que denunciar la contaminación individual de los ayuntamientos y del Principado, en ese sentido de no fomentar leyes que exijan que ante el destrozo de una carretera para hacer una nueva, que la anterior quede, por ejemplo, pues destrozada. Entonces yo creo que por ahí hay mucha materia también que hablar de contaminación acústica. Don Raúl nos hablaba antes de la voracidad que en un momento dado pueden tener algunas empresas y, bueno, ¿qué propuestas en esta segunda ronda es usted importante destacar de las que lleva su partido, el Partido Comunista de los Pueblos de España? Para empezar, nosotros no estamos de acuerdo con el que pueda pagar contamina, con la famosa ecotasa, por la cual yo a partir de un momento determinado pago y de esa manera puedo contaminar. Nosotros creemos que hay que ir a una auténtica persecución desde un punto de vista penal, hay que tipificar los delitos medioambientales, desarrollar la tipificación que existe en este momento y obligar a las empresas, mientras actúen como empresas privadas, a respetar lo que debe de ser propiedad de todos y todas, como es el medio ambiente, los recursos naturales y, por lo tanto, en primer lugar, la declaración como de interés público de todo el suelo, el control del urbanismo, el control, el freno y la persecución de la especulación. Y luego una última cuestión, que no es solamente el problema que nosotros podemos tener en una parte u otra de Asturias, no es el problema de nuestro país, es también lo que hacen nuestras empresas fuera. Es curioso ver cómo luchamos cuando el problema lo tenemos delante de casa, pero impulsamos, el Estado impulsa que Repsol, por ejemplo, acabe con la Amazonía. Y eso tarde o temprano nos va a llegar porque el capitalismo tiende a la destrucción completa del planeta. Gracias. Y el señor Ballesteros, por Equo, nos hablaba antes de la posibilidad de convertir en empleo, ¿no?, el tratamiento o la gestión que podamos hacer del medio ambiente. Siguiente minuto para perfilarnos las propuestas al respecto. Pues la actividad que se ha desarrollado en estos últimos años se ha centrado en la obra pública y privada, en las autovías, etcétera, y en la construcción, y nosotros creemos que esto perjudica precisamente a la principal riqueza que tiene Asturias, que es su naturaleza, y en cambio esa actividad de la construcción se puede destinar precisamente a la recuperación de medios degradados, espacios degradados, a la recuperación de edificios, rehabilitación para una mayor eficiencia energética, para convertir los edificios en productores de energía que sean autosuficientes y que además genera más independencia y menos dependencia de grandes empresas y más autonomía de las personas y de las pequeñas comunidades. Habría que reformar la ley del suelo. La ley del suelo del PP fue el gran desastre nacional que nos ha llevado donde estamos y que el PSOE no solo no ha tocado, sino que ha continuado, ha desarrollado, ha aumentado este sector iniciado por el PP. Gracias, muy amable, José Antonio. Avanzamos a muy buen ritmo en este debate, pese a esa molestia que pueda suponer en un momento dado el timbre. Es verdad que esto le da también mucha viveza y que se pueden, en todo caso, a esos 60 segundos se les pueden extraer cosas interesantes, sin duda, de lo que plantean nuestros intervinientes, candidatos, todos ellos en estas próximas elecciones del 20N. Seguimos un nuevo bloque temático para proponerles. Hablaríamos ahora de la gestión pública, de los derechos individuales y las libertades de ámbito público, de la administración de justicia también. Aquí cabría hablar, como lo hicimos en el debate anterior, de temas tales como la transparencia en la gestión, lo que se puede exigir a nuestros políticos, que en muchas encuestas sabemos que están cuestionados en su desempeño, ese desafecto ciudadano a la clase política que ha desembocado en un fenómeno además como el 15M, del que también, si quieren nuestros intervinientes, pues pueden hablar o referirse a él. Hablar también aquí cabría de las cuestiones relativas a la igualdad, a la participación ciudadana en las decisiones públicas o a la relación entre medios de comunicación y poderes públicos. En el mismo orden que tenemos fijado desde el principio del debate, es su turno, don Arturo, desde el Partido Demócrata y Constitucional. Democrático, perdón. Bien, aquí no me extraña que la gente esté cansada, que es la reflexión que quiero compartir con todos los oyentes, de los políticos y de la clase política. La primera reflexión que quiero compartir con los ciudadanos es cómo se puede explicar que tanto el PP, el PSOE, UPD, Izquierda Unida, todos hablan de abolir el Senado, quitar sueldos, etcétera, pero luego todos se presentan a todo. Es que se están riendo directamente a la cara. Segundo, en Asturias el caso concreto.
¿Cómo no van a estar cansados de los políticos? Tenemos por el PSOE que se presenta como número Trevín, primero alcalde de Llanes, luego presidente del Principado, luego otra vez alcalde de Llanes, luego delegado del gobierno, y ahora número 1 por Asturias, ya está bien. Segundo, Mercedes, 20 años dedicada a la política, designada a dedo en el PP, designada a dedo en la sindicatura de cuentas, y ahora número 1 para el PP, pero ese es el escaparate porque de número 2, y no se está hablando nada, pero nos vuelve Ovidio para Madrid. Tercero, Izquierda Unida, Llamazares. A este hombre ya está muy visto. En Madrid ya no le quieren. Y ahora viene Asturias, igual que Cascos, a quitarle el puesto a la gente nueva. Y en cuarto y último lugar, el foro, que no me da tiempo, que lo dejo para después. Gracias. Propuestas ahora al respecto o consideraciones críticas, lo que vea más adecuado contarnos, don Raúl, desde el Partido Comunista de los Pueblos de España. Es su turno. Ya casi no me queda nada después de la intervención de Arturo. A ver, nosotros entendemos que simple y llanamente no hay democracia para las mayorías. Y se ha evidenciado en la última reforma de la ley electoral, donde el Partido Comunista, por primera vez desde el fascismo en este país, ha tenido que ganar en el Tribunal Constitucional el derecho a presentarse por Madrid o por Ciudad Real. Y acabamos de anunciar el recurso ante Estrasburgo para defender nuestra candidatura a Barcelona, porque a los minoritarios, entre comillas, nos han impuesto la obligación de recoger el 1 por 1000 de las firmas por cada circunscripción, mientras que PP, PSOE, Foro en este caso sí, pero UPyD no han tenido que realizar ese esfuerzo. Y eso lo han votado todos en el Parlamento, incluida la abstención de Izquierda Unida, porque parece ser que le interesa el que algunos de los supuestos minoritarios no podamos competir electoralmente. Por tanto, sencillamente no hay democracia. Comentabas la cuestión de los medios de comunicación. Nosotros, aparte de este acto que agradecemos, hemos tenido 1 minuto en la RTPA mañana. ¿Son defendibles en las mismas condiciones lo que opinan unos y lo que opinan otros? Ahí queda esa pregunta, y en esta primera ronda para hablar de todos estos temas de la gestión pública y derechos y libertades fundamentales, escuchamos ahora las propuestas que nos formula ECUO, que nos formula en este caso José Antonio Ballesteros. Pues para presentar una propuesta lo mejor es predicar con el ejemplo, y voy a poner el ejemplo de lo que hemos hecho en ECUO. En ECUO hemos elaborado el programa electoral en red, a través de Internet, entre 4.000 personas. 4.000 personas de los miembros de la comunidad han elaborado en red el programa electoral. Las candidaturas electorales se han elegido democráticamente entre todos los miembros de la comunidad. Todos, desde el candidato a presidente del gobierno hasta el último reserva. En nuestros actos electorales no son meras charlas en que expliquemos nuestras propuestas, sino que son diálogos en que respondemos preguntas, en que invitamos a la gente a tomar un café para que podamos charlar de qué es lo que les preocupa y qué es las respuestas que podemos tener o qué ideas nos pueden aportar. Transparencia, pues se cuelgan los salarios, las nóminas en Internet, las declaraciones de patrimonio, las declaraciones de intereses, y hay un compromiso de renuncia a las dietas a que se pueda tener derecho por acceder a otros. Hay un segundo turno dentro de este bloque temático en el que podrá perfilar más, si quiere, esas propuestas. Arturo también antes, creo que le quedaban todavía cosas que decir al respecto. Acabar con Foro, sí, porque claro, ahora resulta ser que mandan para Foro de parte de Asturias a Sostres, un tío que lleva también 20 años en el PP y ahora bajo otras siglas dice que va a defender nuestros intereses, cuando además no le avergüenza quitarle la palabra Asturias en su lema en Madrid. Esto es una auténtica traición a nuestra identidad. En cualquier caso, nosotros en esta materia de derechos subjetivos, en materia de moral, matrimonio homosexual, aborto, eutanasia, etcétera, nosotros defendemos que debe ser todo eso, esas posturas deben ser fijadas a medio de referéndum. Lo que no puede ser es que el aborto o el matrimonio homosexual y todas estas cuestiones dependan del ejecutivo de turno. A mí, como no me gusta el aborto, lo quito. A mí, como me gusta el aborto, lo pongo. No, creo que son materias suficientemente importantes y de gran calado que deben ser fijadas a medio de referéndum. Es más, ningún partido político en sus programas electorales hablan de esta materia, y luego se debe ser que son los debates públicos por antonomasia en la vida ordinaria. Por lo tanto, también entendemos que aquí hay una auténtica traición por parte de los partidos tradicionales. Nosotros creemos que esta materia, como digo, debe ser fijada a medio de referéndum y que diga la mayoría lo que piensa en este sentido y fijarlo jurídicamente. Gracias, Arturo. Tiempo para que en esta segunda ronda nos cuente don Raúl al respecto de las consideraciones que se le habían quedado en el tintero en el primer turno. Decíamos que no hay democracia, y el que no hay democracia, ni en España, ni en la Unión Europea, ni en el marco del capitalismo que está por venir, lo demuestra lo que ha sucedido en Grecia o lo que está sucediendo en este momento en Italia. Partido Popular, Partido Socialista, PASOK, Nueva Democracia en Grecia,
llámese como se llamen en Italia o en cualquiera de esos países, en el momento en que la oligarquía, la plutocracia, da la orden, esos dos partidos se unen, las diferencias desaparecen, todos a defender el poder del capital en contra de los trabajadores e incluso se nombran presidentes que no han concurrido en listas electorales. Estamos ante la dictadura de la oligarquía contra la mayoría. Nosotros el próximo día 1 tenemos acusados a 3 compañeros nuestros por luchar contra el fascismo en Barcelona el día que asesinó un militar español a Carlos Palomino en un juicio farsa, donde la única prueba que existe en contra es la acusación de los Mossos de Escuadra, pidiéndoles a 3 jóvenes 3 años y 10 meses de prisión. En esta Asturias se encarceló a Cándido de Morala por defender los derechos de los trabajadores de Naval Gijón. No hay democracia para quien lucha, lo que hay es dictadura del capital. Gracias, Raúl. Turno ahora para completar este bloque de nuevo para ECUO, para José Antonio. Sí. Adelante. Pues las políticas de igualdad están en el ADN de ECUO. Políticas de igualdad de género. Dentro de ECUO hay un grupo de trabajo específico de feminismo que es que tiene una actividad muy densa, pero también igualdad de discapacitados, el acceso de los discapacitados a toda la vida pública, de los mayores, de los jóvenes, que cada cual pueda elegir el modelo de familia que quiere, los hijos que quiere tener, si quiere tenerlos. También los derechos de los animales. Los animales son seres vivos que comparten el planeta con nosotros y también tienen sus derechos que hay que reconocer, y en ese sentido prohibiríamos no solo las corridas de toros, sino cualquier tipo de espectáculo que implique cualquier forma de sufrimiento o de degradación de los animales, incluso los espectáculos en que se tienen animales simplemente amarrados, atados, en que se hace cualquier uso degradante de los animales. Precisamente en el ámbito del transporte de animales para alimentación, etcétera, el Partido Verde Europeo sí que ha promovido las medidas de protección a los animales, que han mejorado siquiera. Lo siento, José Antonio. Y me indican que estamos agotando el tiempo disponible para este debate. Señores, les propongo entonces un turno final para hablar de la posición de Asturias en España y dar unas últimas consideraciones. Les flexibilizamos un poco ese turno, un poquito a lo mejor más allá de la campana. En ese mismo orden en el que venimos interviniendo, Arturo, Asturias en España y un poco el cierre, la conclusión que usted considera. Bueno, precisamente Asturias en España no pinta absolutamente nada. Y es igualmente notorio y público cómo se doblegan los intereses de los nacionalistas, el interés del Estado en su conjunto, el bien común, por el bien individual de los nacionalistas. Por eso nosotros, que no compartimos estas reglas de juego, pero ya que son las que son, por eso queremos pedir el voto a los asturianos para formar un grupo propio en el Congreso. Y solo así Asturias va a tener lo que quiere, solo así Asturias se va a tener en cuenta. Cuando el gobierno de turno necesite de nuestros votos en los escaños de Madrid, diremos, antes me acabas el AVE o me acabas Junquera y Llanes, si no, no hay votos. Ya verás cómo entonces sí que sí viene el dinero para Asturias. No lo compartimos, no lo compartimos. Pero ya que son las reglas de juego existentes y mientras no se cambien, esa es nuestra finalidad precisamente de presentarnos al 20N. Presencia de Asturias en el Congreso, condicionar la política nacional en favor de los asturianos. Y esa es la ley. Y así vemos como el PNV pinta más en Asturias que el propio PP o PSOE. Hemos visto, y con esto acabo, hemos visto cómo Areces se ha callado constante y permanentemente entre las políticas de Zapatero en relación a Asturias. Gracias, muy amable, Arturo. Raúl, adelante. Asturias en España. Nosotros hablamos de los trabajadores asturianos en general. Y desde aquí asumimos y apoyamos la reivindicación de los trabajadores de cristalería, las reivindicaciones de los trabajadores del naval, las reivindicaciones de los trabajadores de Esmena, las reivindicaciones de los trabajadores de la RTPA y las reivindicaciones de todos los trabajadores que tarde o temprano en Asturias se van a ver enfrentados al poder del capital si quieren mantener su puesto de trabajo. El pueblo asturiano y la clase obrera asturiana tiene clara por experiencia histórica que solo cuando se luchó, solo cuando se enfrentó ese tipo de políticas, fuimos capaces de avanzar, fuimos capaces de conseguir derechos, fuimos capaces de industrializar la región. En el momento en que la lucha retrocede, retroceden también nuestros derechos. Por lo tanto, nosotros entendemos que no solamente es importante lo que suceda el día 20, que lo va a ser, pero no lo va a ser en el sentido de que gobierne uno u otro partido del capital, sino en el sentido de que se vaya conformando una alternativa de las mayorías que viven de su trabajo en este país. Hay una cuestión clara: si el empresario y el trabajador que trabaja para el empresario el día 20 votan lo mismo, alguien se equivoca y no es el trabajador, no es el empresario el que se equivoca si el trabajador que al día siguiente va a recoger la carta de despido vota lo mismo. Por eso defendemos un voto al Partido Comunista ese 20N. Gracias, Raúl. Adelante, José Antonio, su turno.
ECU asume el lema piensa globalmente, actúa localmente. No podemos desarrollar políticas localistas de defensa de lo nuestro frente a lo de los demás. Tenemos que proteger lo nuestro protegiendo el bien universal, los derechos de los más pobres, que normalmente son los del sur. Pero eso no impida que podamos proteger lo nuestro, la riqueza que tenemos en Asturias, que es nuestro territorio, nuestra naturaleza. Tenemos que cuidar que no sigan destrozándolo con obras, con infraestructuras que no llevan a ninguna parte, autovías que ni siquiera cumplen los objetivos de rentabilidad para el pago a los constructores, un superpuerto que tiene menos uso que anteriormente tenía el puerto antiguo de Gijón, que es un solar vacío, proyectado para infraestructuras eléctricas que no tienen futuro tampoco, que sean las empresas que las iban a proyectar han desistido de ellas. Lo que hay que proteger y desarrollar es nuestra riqueza, utilizarlo. Muchas gracias, José Antonio Ballesteros, de ECU. Muy amable por haber venido a trasladarnos las propuestas de su formación. Muchas gracias también Raúl Martínez Turrero, del Partido Comunista de los Pueblos de España, y gracias igualmente también por el Partido Democrático, ahora lo dije bien, y Constitucional, Arturo García Rodríguez. Gracias a los tres pues por su participación, por la cordialidad también con la que han expuesto sus respectivas propuestas. Hacemos una pausa muy breve porque en unos instantes vamos con el tercer y último bloque de debate. Si esto les ha interesado, lo que viene pues también va a ser una materia que va a tener interés. Ya verán cómo si hasta ahora.